Bueno, vamos a ver si ahora podemos empezar ya con la última parte de los videos. Eh, Van bastante, así que imagino que deben estar tan cansados como yo y espero que hayan quedado mejor, que esta experiencia sea mejor que las anteriores. Me parece que sí, vamos, mañana a la mañana me van a decir en todo caso. Bueno, eh, Spivak. Bueno, Spivak también es una autora india, feminista, traductora de Derrida. Es una tradujo Derrida en la década del 70, creo, 80, al... No, el 70 no, más adelante, los 80, sí, cerca de los 80 tradujo de Derrida del francés al inglés. Y bueno, fue como su presentación, digamos, en la Academia Mundial. Eh, y en este texto, que es un texto que saca como libro, está traducido del año 2010, pero debe ser del año 2000 más o menos, la primera edición inglesa, ahora no recuerdo. Ella revisa, digamos, algunos planteos y algunos argumentos, digamos, de toda una serie de épocas anteriores. Y bueno, por eso elegí este texto, digamos, porque es una versión revisada de un argumento que me parece muy interesante. Que es un poco el argumento que yo les planteaba en el video anterior, en los videos anteriores, sobre el problema de la construcción, digamos, del impacto del colonialismo y de la cuestión del eurocentrismo, la construcción del conocimiento histórico a partir de estos tópicos, eh, que plantea esta discusión, digamos. Entonces, básicamente la pregunta que ella se hace es ¿cuál es el destino del informante, ¿no? Es decir, fíjense, digamos, o sea, es una pregunta clave desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Y muchas veces que pasa como desapercibida, digamos, ¿no? O sea, cómo se articula, quién es ese que informa, ¿no? Y quién es, y cómo se articulan en él los dispositivos de saber poder, digamos, ¿no? Y cómo se articula en él la colonialidad del saber. Es decir, la cuestión de la colonialidad, lo colonial, lo precolonial y el uso de las mujeres bien situadas en el contexto, digamos, de como informantes, ¿no? Entonces ella no como informante, sino como, digamos, ella toma como el ejemplo este de la sati, que son, las sati son las, el ritual, digamos, del ritual del funerario de las viudas, y es un, digamos, un tópico bastante, digamos, recorrido, digamos, pero ella lo que trata de hacer es a partir, digamos, de ese trabajo, y específicamente de la idea del informante de la historia y de la figura de la Rani de Sirmur, eh, que es como que ella trabaja para tematizar esta pregunta sobre el informante, ¿no? Entonces, perdón, estoy ubicando unas hojas. Ahí está. Entonces, en esta pregunta sobre la Rani de Sirmur, ella en realidad retoma esta pregunta de que se hace en un texto anterior, digamos, y es la pregunta, eh, que es la pregunta que un poco que plantea también Chakrabarti, ¿no? Es decir, ¿pueden hablar los subalternos? ¿Cuál es el lugar de enunciación de los subalternos, no? Entonces, yo no voy a, o sea, voy a recorrer algunos tópicos del texto, digamos, ustedes lo van a trabajar, lo tienen que trabajar ustedes, es un texto bastante, es un texto largo, es un texto difícil de leer porque tiene mucha densidad, pero me parece interesante, digamos, primero en un nivel universitario. El año pasado lo saqué, lo puse en el programa, pero finalmente lo saqué. Este año lo voy a dejar, lo dejo, porque me parece interesante, digamos, que ustedes vean, digamos, el último tópico del programa que yo planteo, ¿no? De que la última pregunta que yo me hago, que es la pregunta de si, ¿cuál es la relación entre la teoría y la historia, ¿no? Entonces, fíjense en este texto, porque a veces pareciera ser, digamos, que nosotros rechazamos la idea del archivo y, pero finalmente el archivo nos determina, ¿no? Entonces cuando empezamos decir, siempre está la fuente, estudiar en la fuente, muchas veces, para mí de manera bastante problemática, se plantea, yo obviamente lo logré vislumbrar después de mucha reflexión, pero durante el grado y después también en el pregrado, digamos, en la educación media se le ofrece la fuente como un acceso de conocimiento directo a los estudiantes, a los y las estudiantes. Entonces, a mí me interesa este texto justamente por lo problemático, porque primero casi
la fuente no aparece, digamos, ¿no? Entonces, primero hay como una ausencia de fuentes. Y el informante, el testigo, el sujeto, digamos, de la historia, es casi no sujeto, es un sujeto totalmente invisibilizado, ¿no? Y eso es lo interesante. Y cómo a partir de un andamiaje teórico bastante denso y muy denso y muy complejo, o extremadamente denso y muy complejo, es que la autora logra decir mucho con tan poco. Y eso me parece que es lo extraordinario del texto, ¿no? Eso me parece que ahí está la ganancia del texto, digamos, que en realidad un poco quiero cerrar con este texto porque me parece que apunta a esta pregunta que yo hago, ¿no? La relación entre historia y teoría y mete la cuestión del testimonio, mete la cuestión del testigo, y bueno, y también y configura también esta pregunta sobre el lugar de locación de la construcción de los discursos, ¿no? Que es un poco lo que yo planteaba hace un rato. Entonces, primero ya parte, digamos, de esta pregunta, ¿no? Es decir, voy a trabajar sobre la Rani de Sirmur para preguntarme cuál es el destino del informante y trabajar este ejemplo, digamos, del ritual de inmolación, digamos, sería de estas viudas y cuáles las lecturas posibles que me permitan no para tratar de decodificar o no solamente para tratar de decodificar del porqué del ritual, o sea, por una pregunta más del orden de lo antropológico, de lo etnográfico, o sea, pero no solamente eso, sino que indica en relación a esta pregunta por la colonialidad del saber y por la situación de la colonialidad y de la precolonialidad que tiene directamente que ver con la pregunta que nos invita a hacernos Chakrabarti o que también nos hace Wallerstein, ¿no? De ¿qué es África? ¿Qué es la India? ¿No? Y qué es la pregunta, por ejemplo, de Edmundo Gordman en un texto clásico también que yo no lo trabajé y se podría trabajar en algún momento, que es esta pregunta de qué es América Latina, ¿no? Entonces, pero bueno, como está de moda, digamos, por un lado el pensamiento postcolonial de autores latinoamericanos y por otro lado está bastante de moda esquivarle a los textos teóricos densos, yo me quise que nos topáramos con este texto, ¿no? Entonces, primero, ahí está el problema sobre el que Hayden White trabaja, que es sobre la relación de los hechos y los archivos, ¿no? Este fetichismo del archivo, digamos, y de la transparencia del hecho, ¿no? Pareciera ser que hay una transparencia del hecho, ¿no? Entonces, fíjense cuando él está tratando de pensar, cuando ella, perdón, está tratando de pensar su relación con los archivos, sus referencias son, por un lado, White y por otro lado, la Capra, ¿no? En esta denuncia de la fetichización del archivo, perdón, la fetichización del archivo y la relación, digamos, del lenguaje y la representación. Ahí está el problema, digamos. Y al mismo tiempo, después hay otro segundo problema que ella quiere trabajar, que es la relación de transferencial que se produce con el archivo, ¿no? Tanto como metáfora como catacresis, ¿no? Como esta figura metafórica de la catacresis que, digamos, si uno lo tiene que buscar en el diccionario, pero la figura de la catacresis digamos, por ejemplo, una catacresis sería la hoja de la espada, ¿no? O sea, claramente una espada no tiene una hoja, porque las hojas son propias de las plantas. Pero entonces esa figura metafórica tomar una cosa, ¿no? Por otra y trabajar sobre eso, ¿no? Entonces ella también, digamos, en esta figura, digamos, de la relación transferencial con el archivo, ella va a trabajar mucho la propia situación de quien escribe, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, muy interesante, porque si nosotros realmente queremos romper, digamos, con la construcción de un saber etnocéntrico y con la construcción de un saber eh, patriarcal también centrado en el hombre, efectivamente hay que pensar por el lugar, en el varón, perdón, o si querés, heteronormado, para pensarlo de otra manera, verdaderamente hay que pensar el lugar de enunciación. Eso me parece que es lo desafiante de estos textos, digamos, que nos obligan a pensar, a repensar nuestros lugares de enunciación y cómo nosotros articulamos un conocimiento, y que no es solamente una cuestión de modificación del objeto, como yo les planteaba, o como planteaba en el otro video, sino que también es una modificación, una comodificación del objeto. O sea, no se trata de enfocarnos solamente en
los otros de la historia o aquellos que aparecen invisibilizados, sino repensar la forma en que nos relacionamos con esos otros o con esas otras. Es decir, no se trata, digamos, solamente de aproximarnos, digamos, a quienes son los perdedores de la historia y construir, porque inclusive toda esta tradición, que yo no lo puse esos textos, pero lo podríamos pensar, es una tradición que va a contrapelo de la historia desde abajo, o sea, revisa la historia desde abajo, ¿no? Esa corriente de la que construyó Edward P. Thompson, que es el hijo del Edward Thompson que acá es nombrado, ¿no? Que es el pastor ese que ustedes por ahí no lo saben, yo lo anticipo. Edward Thompson, uno de los que es nombrado acá como informantes, digamos, sobre la Sati, es uno de los traductores, digamos, de la poesía ilustrada hindú al inglés, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de que Thompson, cuando era niño, digamos, en su casa venían poetas como Rabindranath Tagore o el mismo Mahatma Gandhi pasó alguna vez por su casa, digamos, ¿no? Entonces, lo interesante ahí, la pregunta que se hace sobre el archivo Spivak es quiénes y cómo producían esos archivos. Y cómo esos quienes, que son generalmente soldados y administradores coloniales, construyen la India como objeto de representación. Es decir, es la India es construida como concepto al mismo tiempo que es construida la colonia en relación con la metrópoli, ¿no? Primera cuestión. Vamos a hacer un alto.